hoy tengo el gusto de conversar finalmente con Andrés Parra. Digo finalmente, he querido varias veces entrevistarlo, pero siempre está ocupado, está grabando, está trabajando y no había tenido la oportunidad. Parece que tuvo que llegar el COVID-19 para que Andrés parara un poco. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días y bienvenido. Hola, muy buenos días. No, mil gracias por la invitación. Finalmente lo logramos. Muy contento de estar aquí con ustedes. Oye, yo veo a un Andrés Parra diferente, veo un flaco, al flaco Parra, te dicen ahorita, me contaron por allí que la verdad que tienes un aspecto diferente a como, bueno, te vimos en El Patrón del Mal, cuando representaste a Pablo Escobar, también cuando te pusiste la boina roja representando a Hugo Chávez, y bueno, con el presidente ya tienes este look quizás más parecido, pero estás bien delgado. ¿Cuántos kilos rebajaste? Creo que fueron como 45 kilos, más o menos, en 8 años, algo así. Es decir, que no lo hiciste por un papel en específico. No, no. Lo hice más por mí, pero me lo tomé con mucha calma, muy tranquilo, con tiempo, despacito. Y yo creo que ahí ha radicado, pues, haberme podido mantener, ¿no? Ahora, ¿tú crees que el papel o los papeles que te tocó representar de alguna manera te impedían tener la figura que tienes ahora? Es decir, bueno, para ser Pablo Escobar tenías que tener una tipología como él, el mismo caso de Hugo Chávez. No, ha sido más bien al revés, como que los personajes se han ajustado a la forma en que estoy en ese Ajá. momento. Yo realmente, de pronto con Escobar sí tuve que hacer un pequeño cambio, pero no suelo yo, o sea, no me ha tocado tener una transformación física importante pensando en un personaje. Más bien, como estoy, van llegando y ahí nos acomodamos entre vestuario, maquillaje y yo, y ahí Sí. los vamos como elaborando, pero no es que yo haya dejado de trabajar por estar de alguna manera o haya tenido más trabajo por estar de otra manera, ¿no? Como que todo se ha ido Sí. como ajustando, digamos, en la marcha. Te hago la pregunta porque supe que tú efectivamente tenías una patología, eras adicto a la comida. Soy, Todavía. sí, eso no se cura. ¿Y eso qué consecuencias trajo en tu vida? No, mi vida, pues todos los días tienes que no comerte 3 hamburguesas, sino una, pero todos los días estás, es como un alcohólico. El Mm. alcohólico nunca deja de pensar en tomar. Lo que pasa es que no toma, pero el pensamiento está ahí todo el tiempo, todo el tiempo. Son enfermedades que no tienen cura, lo que tienen es tratamiento y creo que con la gordura hay mucha desinformación y se suele pensar que es un problema de gula o que es un problema sí, de que la persona le gusta es comer. Sí. Y no es así, es una adicción como cualquier otra. Hay grupos, yo me enteré de eso después, pero hay grupos, comedores compulsivos anónimos, como un alcohólico, igual, hay los Ujú. 12 pasos, eh, y es eso, uno se levanta todos los días y uno todos los días quisiera comerse lo que, la cabeza nunca deja de ser gorda, mejor dicho. El cuerpo sí cambia, pero la cabeza, y el día que uno se descuide, eso vuelve como un alcohólico, el día que el alcohólico se relaje y se suelte, vuelve y cae. Lo que pasa es que nuestra adicción es mucho más difícil de tratar porque tú, digamos, por ponerte un ejemplo bobo, tú no puedes llegar a esta entrevista borracha, pero sí puedes llegar habiéndote comido un brownie. ¿Qué importa? Ujú. Puedes haber llegado habiéndote comido una pizza, no importa. No se nota, ¿me entiendes? No. Sí. Entonces eso lo hace mucho más difícil. Pero es una Ahora, adicción, tenemos esa enfermedad. eh, Tenemos, los gorditos. ¿fuiste un gordo feliz? Yo creo que la gordura se asocia a felicidad porque la comida es una enorme fuente de placer y de felicidad. No nos medimos, eh, hay un placer todo el tiempo, pero yo creo que uno sí es muy infeliz en el fondo también. No es chévere no poderte comprar la ropa que quieres, no es chévere verte al espejo y ver lo que encuentras, no es Mm. chévere, tiene muchos, no es chévere que te fatigues, no es chévere que no te puedas amarrar los zapatos.
Eh, y cuando te arrancas a adelgazar, por ejemplo, a uno el genio le cambia. Y también Mm, es como una temporada por la que uno tiene que pasar, que yo no la entendía muy bien. Yo me volví irascible, me volví amargado, yo ya no me reía como antes, ¿no? ¿Sabes? Y ahí fue que lo descubrí. Y claro, marica, me quité un montón de placer que me daba la comida y sí, te da como un síndrome de abstinencia, pero también eso pasa. Uno vuelve y recupera sí. el humor y uno vuelve y se estabiliza en eso también. Yo leí, Andrés, en la investigación que hice para esta entrevista, que incluso tú fuiste víctima de bullying cuando eras pequeño, por la Como cualquier gordura. gordo, sí, como cualquier niño gordito. Y no quiero que mi comentario suene machista, pero es la realidad. Y no quiero pensar en niña gordita, ¿no? En mi época, yo no sé si ahora, pero en mi época era casi que peor, ¿no? Eh, pero claro, estás ahí, no, no, no terminas de encajar y obviamente se burlan de ti y obviamente pues eso es así. Sí. Siendo niño también. Fíjate que te hago esta pregunta porque, bueno, luego te conviertes en Andrés Parra, ¿no? Un hombre famoso, sobre todo con esta serie, que luego vamos a hablar de ese punto de quiebre, ¿no? Si fue realmente la serie de Escobar lo que, bueno, lo que cambió la vida de Andrés Parra como actor, pero me preguntaba si precisamente esta condición hizo que tú quisieras ser otro a través de tus personajes. Claro, Mm, es claro, claro, no, por supuesto. Yo creo que había un niño ahí de 11 años, no, mucho más chiquito. Había un niño ahí de 8 años que no encajaba, que no, y es algo que a esa conclusión hemos llegado eh, con mi terapeuta, eh, porque a mí me fascina la terapia y suelo ir de vez en cuando y también me ayuda mucho como en el trabajo. Entonces, un mm. día hablando de eso llegamos a esa conclusión. Claro, quizás había un niño que estaba buscando, es que suena muy trágico, pero, pero es así. Bueno, pero Eh, si es así, a veces eh, la verdad puede ser trágica. sí, o sea, es muy trágico, es como Sí, muy, yo no quiero sonar victimario ni nada, pero era sí. como, él me decía, claro, madre, un niño que quiere es desaparecer, ¿me entiende? Porque también había bullying en la casa, había bullying en todos lados, entonces era como, ¿dónde puedo estar yo que no esté yo? Y aparece el teatro en mi vida a los 8 años y es como, wow, es aquí, y lo pruebo y resulta que no solamente soy aceptado y nadie me juzga y puedo ser yo totalmente, sino que además recibo de parte de mis compañeros por primera vez en la vida como un reconocimiento, pues porque mi primer personaje obviamente es Sancho Panza. Entonces como que, ay, qué bien de Sancho Panza, no sé qué. Entonces como que yo creo que ese niño empieza a decir, ve, este de pronto es mi lugar. Mm, Yo suelo estar más feliz metido en la ficción que aquí. mm. ¿Cuándo te diste cuenta tú que esta iba a ser tu forma de vida? Que tú ibas a poder cambiar de un personaje a otro, ¿no? Y si en algún momento tú te encuentras, ¿no? O llegas tú a extraviarte. No, yo, digamos, en ese momento me doy cuenta que cuando yo descubro el teatro, ya eso fue como una epifanía que yo tuve. Fue como, esto es lo que yo quiero. Es esto y aquí es donde yo quiero estar. Y, y crisis, claro, uno tiene muchas crisis en el camino y, ¿no? Y muchos momentos en que se cuestiona si uno quiere o no seguir en esto. Y, y no hablo de la época de estudiante, hablo yo tuve, por ejemplo, hace por ahí un año o dos, una crisis grandísima de no entender muy bien por dónde iba esto y tal. Entonces, eh, pero la pasión y el amor por el oficio es lo que uno lo mantiene aquí. Sí. Sigue uno. Ahora, te llegó, Andrés, a abrumar, fíjate, estás hablando de una persona anónima, desconocida, me cuentas que, bueno, sí sufriste mucho, sobre todo el rechazo, a de repente ser Andrés Parra, un actor reconocido, además para interpretar papeles, por cierto, rechazados en algunos casos. Pues, es difícil en el caso de Venezuela porque son figuras muy polarizadas, ¿no? Y polarizantes, ¿no? Pero que sí han Digamos que sido yo, personajes polémicos, ¿no? sí, digamos que el reconocimiento sí me abrumó mucho
mucho, porque no estaba acostumbrado. Eh, esto que te digo del bullying fue sobre todo niño. Mi adolescencia no fue así, mi adolescencia ya fue, digamos, muy normal. Pero sí, claro, yo no sabía cómo manejarlo y me daba como mucha vergüenza, como que no entendía muy bien de qué iba. Ujú, Perdón, y después cuando empiezo a cometer estos actos irresponsables de aceptar personajes mm. pues polémicos, digamos que sin duda el que me trajo peores experiencias fue Chávez. Chávez fue el personaje que me sacó un callo importante porque yo francamente no ¿Por pensé que qué? fuera a pasar todo lo que pasó. Es que pasaron muchas cosas. Entonces, ¿Por qué y... fue, por qué? Primero agarro esta frase, ¿no? ¿Qué? Me dice, Shirley, tengo miedo. ¿Qué? de, no, no, ya va, vamos Dime, tranquilo. dime, dime. Ay, Dios mío. Calma ahí, calma ahí. Con el tema de los personajes, de tomar esas decisiones irresponsables, ¿por qué para ti fue irresponsable No, eso lo digo ya hoy en representarlo? día Ah, de manera, digamos, jocosa, ¿no? Pues es una irresponsabilidad en el sentido en que yo me he metido a hacer unos personajes que no tienen nada que ver conmigo, que están completamente alejados de mí, en unos acentos que no tienen nada que ver conmigo, que yo hoy en día digo, yo de verdad en qué estoy pensando, y sé que si mañana me ofrecieran otro igual, me lanzo de mm, cabeza. Digamos que en mm, eso le doy gracias, agradezco un poco mi responsabilidad porque me ha permitido lanzarme al abismo sí. sin, sí, sin decir, y donde no resulte y donde no funcione. Entonces, por eso hablo de irresponsabilidades. Y el de Chávez sí fue un personaje que me cobró ¿Por qué? mi vida, porque yo sí le tenía muchas ganas a ese personaje, porque porque la vida de Chávez, el fenómeno de Chávez fue un fenómeno que a mí como colombiano siempre como que me llamó la atención y yo sabía que la única manera que yo iba a tener de realmente entrar allá a ver cómo era eso era a través de un personaje. Yo no lo iba a hacer por mi cuenta. Entonces, cuando aparece Chávez, yo digo, perfecto, esto hay que hacerlo, ¿verdad? Y fue un error, hoy yo lo veo así, digo, era muy pronto, no había pasado el tiempo suficiente, Mm, creo que el canal por el que se decide emitir tampoco es el más favorable, creo que el público tampoco estaba preparado, eh, y yo terminé metido en un sancocho en donde a mí más los chavistas, por supuesto, que la oposición, pero pues yo tuve que cerrar Twitter casi un mes porque, o 2 meses, algo así. O sea, entonces yo me iba a cambiar, abría Twitter y vente aquí para el 23 de enero para que tú veas cómo te vamos a trozar a puñaladas, coño de tu madre, gafo, mamá, no sé qué. Puta, y esa vaina a mí me descomponía, entonces yo cerraba Twitter, no sé qué, bajaba a hacer la escena y era muy difícil. sí, Me quedaba con el insulto aquí, con la amenaza, entonces dije, no, yo lo tengo que cerrar. Fue un proyecto al que le puse yo, fue 1 año y medio de estudio ese proyecto, de mucho estudio. Yo leí muchos libros sobre Chávez, yo no salía ya, realmente me sumergí en la historia de Venezuela. Ese proyecto lo acompañaron historiadores venezolanos, lo acompañaron periodistas venezolanos muy serios. Realmente era un proyecto muy serio y ser el fracaso que fuimos también fue un golpe al ego, como que yo dije, pero es que no puede ser, es que fue demasiado sí, trabajo, es que fíjate, sacamos cero en rating, así cero, pero cuando le digo cero es... ¿tú crees que ese bajo rating que tuvo, además, digamos, de contexto comunicacional, porque la serie tampoco pudo ser vista aquí en Venezuela, ¿no? Es decir, que era el público que quizás pudo haber estado más interesado en esa serie. ¿Se debe a porque falló Andrés Parra como actor o porque era muy pronto para escribir sobre Chávez? Bueno, yo no puedo decir si fallé o no fallé, porque no, es decir, no. Lo que sí te puedo decir es que yo creo que el momento histórico que se escogió para lanzar la serie fue absolutamente erróneo. Y hay algo en mí que cree que a esa serie le va a llegar su momento, porque Mm, la serie
está fundamentada sobre unos pilares muy fuertes. La serie no es una bobada, la serie no es tonta, la serie no es ingenua, la serie es muy rigurosa realmente, y en eso yo quise como que ser muy claro, como si vamos a volverlo un héroe no me sirve, no sirve, no tiene sentido, y si vamos a atacar y a volverlo el villano de Zulan, pues tampoco. Vámonos en la mutación que él tuvo, porque es un personaje que al final mutó, ¿me entiende? Es decir, entonces yo creo que fue el momento. No era el momento, y, y yo creo que esa serie algún día va a ver la luz, Sí. y ya. ¿Cuál fue el rostro de Chávez, ¿no? ¿Que crees tú que le pusiste? De un personaje tan complejo, con tantas opiniones, Me ideologías distintas. encanta esa pregunta, porque es que yo encontré 10 Chávez. Mm. Mis Chávez son 10 los que yo actué, para que usted vea la complejidad de personaje del que estamos hablando. Son 10. Yo encontré 10. Puede haber más, puede haber menos. Yo encontré 10. 10 Chávez. Mm. De todo. Ahí hay de todo, amiga. Explícame, Andrés. Mire, yo le puedo hablar de un tipo visionario, le puedo hablar de un tipo tremendamente inteligente, pero también le puedo hablar de un déspota absoluto, le puedo hablar de un tipo que duró 20 años planeando un golpe de Estado en Venezuela, 20 años de paciencia, estudiando, ¿me entiende? Mm. Eh, un tipo que tuvo un liderazgo en un momento y una posibilidad de darle la vuelta a Latinoamérica, no lo pongo en duda. Tenía el carisma, la inteligencia, la visión, la plata, los compinches, que en ese momento no eran compinches, eran compañeros, los gobernantes de al lado. Tenía a Estados Unidos en el peor momento de crisis de credibilidad con Bush y el tema de las Torres Gemelas y Afganistán. Era el momento perfecto. Y, y la cura terminó peor que la enfermedad. Entonces ahí le tengo otro Chávez, el que se va transformando, el que muta, el que se convierte en vengativo, el que se quiere atornillar, el que ya pasa por encima de su proyecto político y no le importa nada más. ¿Me Mm. entiende? El que terminó quebrando la empresa petrolera. ¿A usted eso le parece un detalle menor? Que el tipo que iba a transformar Latinoamérica haya acabado quebrando la empresa de petróleo de Venezuela. Es un personaje divino. En ficción. En ficción, Mm. en ficción. Mm. Porque yo como actor lo que le digo, yo me tengo que meter en esos rincones y ver dónde está el giro, qué es lo que lo termina a usted cambiando así, qué es lo que lo termina a hacer a usted convirtiéndose en otra cosa, etcétera. Entonces, Sí. a nivel de personaje, muy Hablemos intenso, de otro muy intenso. personaje no menos complejo, que es el de Pablo Escobar. Eh, Esa es otra joya, imagínese eso. Correcto. Y sobre todo en el caso de tuyo, Andrés, que eres colombiano, ¿quién más que ustedes sabe lo duro que fueron esos años y el daño que hizo Escobar a la sociedad, ¿no? A Colombia y a colombianos? Hay una polémica con torno al tema de las narcoseries, que parte un poco antes, pero creo que quizás se hace masivo esa polémica, esa discusión. ¿Hasta qué punto se deben hacer las narcoseries o las narconovelas? Según tu opinión, ¿tú crees que esa historia debe ser contada o que a través de estas narconovelas se exalta la figura? Porque fíjate, la ejecución de tu personaje es estupenda. Es decir, la actuación está muy bien hecha, muy bien representada, y eso también pudiese crear identificación de los televidentes hacia ese tipo de figuras, como lo fue Escobar. ¿Tenías Mira, ese temor? no, mira, yo creo que de narcotráfico tocaba hablar. Algún día tocaba hablar. Ese era un tema que tocaba algún día tocar. Y si mi memoria no falla, el primer país que lo hace y tiene toda la autoridad moral para hacerlo es Colombia, y lo hace desde el humor. Una serie que se llama El Cartel de los Sapos trata de tocar el tema y lo toca de una manera light porque no sabíamos muy bien, me imagino yo, no sabían muy bien cuál iba a ser la reacción. Y se toca el tema y como ahí, sin untarnos mucho. Después viene Escobar, el patrón del mal, que es una serie en la que definitivamente yo creo que el canal toma la decisión de
bueno, vamos a contar la historia, ya sin, sin, Mm. sin maquillaje, sin suavizarla, vamos a tirarnos con... Y se vuelve un éxito, eh, pues eso fue un éxito mundial. Esa serie se vio en muchas partes del mundo. Y viene la tragedia, que ese es el problema de la televisión, que pasa de ser una cosa, digamos, seria, esto lo digo, pero con toda la tranquilidad del mundo, seria, rigurosa, cuidada, se pasa a la moda de la narconovela y la moda de la narcoserie, y entonces salen 500 narcoseries, que ya para mí, pues lo único que buscan sí, pues es entretener, entretener, y el disparo, y entonces, y ya, y se vuelve la moda la narconovela, y se vuelve la moda la narcoserie, y después aparece la bionovela, y se vuelve muy de moda, y así funciona la televisión. Yo sí creo que eso sucedió, y es un tema del negocio de la televisión. La televisión necesita producir ganancias y si el público está enganchado con esas historias, pues al público se le dan esas historias. Pero yo he insistido mucho siempre en que creo que Escobar, el patrón del mal, hay que sacarlo de esa bolsa Mm. porque Escobar, el patrón del mal, es otra cosa. Ahora, que la gente genere empatía con estos personajes es obvio. Eso es una vena que tienen los seres humanos. Al ser humano le gusta, le atrae el villano, le gusta el transgresor, le gusta el que, ¿de acuerdo? Pero decir que nosotros estamos haciéndole una apología a Pablo Escobar, no, no, no. La apología la hizo la sociedad colombiana en los años 80, que se rindió a los pies de este señor. Y le estoy hablando de abogados, constructores, gerentes, empresarios, la iglesia, el deporte, la política. Ellos son los que hicieron apología, nosotros no. Nosotros hicimos una radiografía de esa sociedad con un personaje muy complejo, que así como tiene oscuridad, tiene luz. Y si en todas las investigaciones de los libros de Escobar se resalta su sentido del humor, se resalta su sentido de padre de familia, de hijo, de hermano, de amigo, pues yo no puedo obviar eso, Mm. porque yo estoy representando un personaje en toda su complejidad. Ese es para mí el chiste. Entonces la gente diciéndome, los niños disfrazándose de Escobar en Halloween, ¿qué hace un niño viendo Escobar el patrón del mal? Mm. ¿Me entiendes? Sí. Yo creo que ahí también el televidente tiene que ser un poquito responsable y, y me parece también un poco, no lo digo obviamente por ti, te lo digo porque esto se ha hablado. Yo una vez terminé en el Congreso de la República en una ponencia sobre la responsabilidad, digamos, de los medios y y nos atacaron durísimo. Y ese un poco era el argumento, ¿no? Es que ustedes impulsan a que los niños, digamos, quieran ser narcotraficantes o los jóvenes, ¿no? A mí me parece que eso es de plano insultar la inteligencia de la gente. O sea, yo no creo, si un niño decide ser narcotraficante, créame que no es por una novela, es por las condiciones en que vive en su país, ¿me entiendes? O si escoge ser un delincuente, o si escoge... Se hizo televisión como la que hacía Colombia o Venezuela hace 20 años, ¿no? Que era Topacio y Cristal. ¿Y quién soñaba con ser Topacio? Nadie. ¿O la Mm. sociedad fue mejor? No, no fue mejor. La sociedad va paralela a eso. A mí me parece que eso es ¿Cuánto? un poco eh, echarle demasiada responsabilidad a la televisión y quitársela a los que son realmente responsables de que aquí haya impunidad, de que uno pueda ser corrupto y no pase nada, de que usted pueda ser corrupto y sigan votando por usted. Sí, eso sí es lo grave, ¿Cuánto tiempo creo te yo. tomó montar Pablo Escobar, el personaje? 2 meses. 2 meses. ¿El de Chávez? 1 año y medio, amigo. 1 año y medio. ¿Qué fue lo que más te costó de Escobar? Me contaste que lo de Chávez, bueno, por supuesto era un personaje complejo. Em, No, fíjate que Escobar, el rodaje en sí, a mí la creación de ese personaje, no sé por qué no, creo que lo tengo mucho más cercano a mí, era sí, un acento que yo hablaba, sí. fue una voz que yo capté muy rápidamente, yo no necesité asesoría vocal para ese personaje, como que el personaje y yo nos entendimos muy bien desde el principio y lo más duro fue rodar esa serie. El Mm. rodaje fue muy difícil, muy rudo, muy complicado, muy complicado. Pero yo no recuerdo un momento en el que yo, mientras lo armaba, dijera, esto está muy difícil, esto es imposible, esto como lo... No, para nada. Fue un personaje que era como mi primer reto así concreto de hacer un personaje parecido a alguien
y como que yo no me veo como ¿Te, si me veo en Chávez y como si me vi en Hadwe, como que no sepa dónde agarrar. te costó deslastrarte de ese personaje de Escobar? Es decir, una vez ya termina la serie, quitarte el traje de narcotraficante, ¿no? Salí muy agotado de ese proyecto, salí muy cansado, salí muy mal, salí muy maltrecho, salí muy aburrido, tuve más bien como que reconectarme conmigo otra vez, como me fui a vacaciones, pero no por el personaje, el rodaje me dejó a mí Mm. un nivel de cansancio sí, Bueno, pero eso, el rodaje. fíjate estas experiencias que me dices, ¿no? Que has quedado, has tenido momentos duros. Eh, Uno puede pensar, bueno, ya, no quiero tomar más personajes de este tipo. Entonces llega un chileno, ¿no? No le digo que yo soy un irresponsable, Shirley. Bueno, entonces llega, yo creo que tú eres muy persistente, no sé si irresponsable, pero llega un chileno. ¿Qué te dijo tu coach vocal cuando tú la llamaste y le dijiste, bueno, ahorita, bueno, voy a hacer un chileno? No, pues entonces me dijo, pero hermano, ¿y quién es? Entonces yo, Jadwe. Con ella habíamos trabajado Chávez. Ajá. Entonces, bueno, mándeme a ver un video del tal Jadwe, Jadwe, bueno, mándemelo. Y lo que pasa es que ella inmediatamente me dijo, listo, ya sé por dónde es. ¿Cuándo nos vemos? Mañana, listo, mañana. Bueno, Andrés, stream. Él Mm, habla desde aquí, pone la voz aquí, coloca la voz acá, se apoya desde acá, vamos a empezar a trabajar. Y arrancamos a trabajar. Era muy bueno porque, pues claro, el problema de ella es la voz, no es el acento. mm, Entonces ahí ella se lava un poquito las manos. sí. Yo lo voy a poner a usted a hablar donde habla él. Ahora el acento, amigo, yo no tengo ni idea. Mucha suerte, me vas contando. Entonces, trabajamos eso, la voz, Mm. con ella. Y tú trabajaste el tema del acento y lo El tema del lograste. acento, yo lo Sí. trabajaba paralelamente ahí en el computador, oyendo chilenos, y en Chile sí hay una coach de Mm, acento chileno que me estaba esperando, y con ella trabajamos, ponle tú 20 días muy juiciosos, y mm. ahí ya lo terminamos A de ver, ajustar. ¿qué tienen en común como personajes Hugo Chávez, Pablo Escobar y Sergio Jadwe? Pues es una respuesta muy boba, pero yo creo que es por ahí. Yo creo que la ambición puede ser puede ser un sitio de... Yo creo que los tres son sociópatas, Mm, tienen una sociopatía, los tres. Creo que los tres son grandes narcisos, ególatras, mesiánicos. Eso sí, todos son así, eso es típico. Si usted los ve a los tres y eso es típico. mm, Yo diría que en eso se parece. sí. Esa sociopatía, ese narcisismo, esa egolatría que tienen, son absolutamente egocéntricos, mesiánicos, caudillos los tres, y, y yo tenga que pasar por encima del que tenga que pasar, paso, porque aquí mando yo. Eso es. Mm. Y los tres en el caldo de cultivo perfecto, ¿no? Para que aparezca el Mesías, se necesita, el Mesías necesita una audiencia. Y los tres tuvieron una audiencia que caló perfecto en ese momento. Mm. Ahora, Andrés, me dijiste, de Escobar salí agotado, de Chávez salí traumado, por no decir, Traumado. De Chávez sí traumado, salí loco, traumado. loco. De Chávez salí re loco. ¿Cómo saliste Dejado. de ese Jaude? Sí. No, mira que de Jadwe sí salí muy contento. Saliste cuerdo, cuerdo. Y requete bien. No, es el más inofensivo de los tres. No, Jadwe, no, nada, mi vida. O sea, yo salí de Jadwe normalito, normalito. Hice mi maleta. Ya tenía muchas ganas de regresar a Colombia. Había pasado mucho frío en Chile. Tenía más bien era un tema personal de querer llegar a mi casa. Tenía mil cosas que solucionar aquí en Bogotá. Entonces, sí, es muy distinto, pero no, como entré, salí. ¿Cuál es la próxima irresponsabilidad en la que te vas a meter? El próximo personaje. Mire, me están haciendo una propuesta de la cual no puedo hablar mucho, Ujú, porque además está apenas, está como en la cabeza de alguien. ujú.
pero sí, no es un personaje histórico, es un personaje de la ficción, Ujú. pero yo creo que es un personaje con el que muy seguramente si se da todo y si es lo que yo estoy sospechando que es y demás, yo creo que va a ser como mi primer contacto con el infierno, ya de ¿Ah, verdad. sí? Sí, Ah, yo creo que yo sí. pensé que lo habías tenido antes. Mira que No, te digo elegante. claro, mi vida, lo que pasa es que, claro, es que yo he estado en el infierno, pero ¿por qué digo aquí? Como son de ficción, digamos, independientemente de lo que pase con Escobar o con Chávez o con Jadwe, hay una Mm, distancia enorme entre ellos y yo, y enorme. Esta propuesta me acerca un montón a mí. mm. por- me- es un experimento que quiero hacer yo y es como ver de qué manera yo logro logro ese mismo trabajo en un personaje que sale totalmente como de mi imaginación. Es un video ahí raro que yo tengo, A pero ver, si llega, sí, yo creo que va a ser yo creo que podemos estar hablando del personaje más sórdido que yo he hecho hasta hoy. sí, ¿qué tal Trump? ¿Te gustaría representarlo? Ese es otro personajazo, amiga. Sí. Trump es Chávez al revés. Estoy conversando a esta hora con Andrés Parra. Andrés, de estos personajes que has hecho, ¿no? Me imagino que, bueno, han tenido gran impacto, son personajes que han sido polémicos. ¿Tú sientes presión hoy en día en tu carrera de, bueno, de saber escoger el personaje, de tener, digamos, ese temor de que el personaje no sea bien recibido? ¿Trabajas con ese temor? No, Mm, no. Ahora soy muy cuidadoso qué acepto y qué no. A qué digo que sí, a qué digo que no. Digo mucho que no. Mucho, mucho que no. Pero una vez digo que sí, yo sé que, porque lo que te digo, yo no, es decir, que a una serie le vaya bien o le vaya mal al final, no es mi problema, digamos, tú puedes hacer un pésimo trabajo en una serie muy exitosa o hacer un gran trabajo en una serie que es un fracaso. mm, Eh, entonces, yo trato es de siempre hacer lo mejor que yo pueda en lo que me compete a mí. Y aprendí hace mucho rato a soltar, tal vez desde Chávez aprendí a soltar, yo ya suelto. Si mm. la serie se estrella, pues es una pena y ahí caemos todos. Pero, pero siempre el trabajo de cada departamento yo creo que se salva. Tú puedes ver una muy mala película con un gran maquillaje y recuerdas es el maquillaje. O una muy buena película con una música que te pareció pésima. Entonces yo creo que ahí, pero no, yo nunca digo, Mm. donde yo esté le tiene que ir bien, no. Eso es imposible. Vamos a ¿Cómo hablar voy a saber yo? Vamos a hablar de Andrés Parra sin personaje, ¿no? De ese muchacho de 8 años, ya hablamos de tu tema personal, pero del bullying y todo esto que sin duda alguna marcó tu primera etapa de vida, ¿no? Pero ¿quién era Andrés Parra antes y después, ¿no? Eso te ha transformado como persona, como ser humano, has tenido demonios que has tenido que combatir. Yo creo que ha sido el Andrés, sí, normal, o sea, yo he ido creciendo y me he enfrentado a problemas personales y los he tratado de solucionar y tal, y yo voy por un lado y la profesión va por otro. Yo lo veo así. Mm. Eh, sí, como que yo ahí voy en mi proceso personal, viendo a ver ¿Tu familia aceptó, Andrés, que, bueno, que tú incursionaras en el teatro? todo el tiempo, Siempre te apoyaron. siempre, Mm. siempre, siempre, si no hubo una duda nunca, gracias a Dios. ¿Y tú dudaste de ti mismo? Siempre dudo. ¿Por qué? Pues pucha, porque en esto uno no termina de aprender nunca, porque yo no sé qué venga mañana, porque tienes una profesión totalmente incierta, porque nunca se sabe, aquí nunca se sabe qué va a pasar. Yo estoy sin trabajo desde diciembre, por ejemplo, Mm, ni idea. sí, Y todo lo que tengo son supuestos, es un salto al vacío, ¿no? siempre, Siempre, sí. siempre. Pero lo que sí veo es que tú, no solo, tú te preparaste muy bien para llegar a ser los personajes bueno, que has tenido que representar, es decir, has estudiado.
¿Tú crees que este es uno nace con ese don o uno se forma para ser un gran actor? Yo creo que uno necesariamente en la vida, en todo, tú tienes que nacer con un talento para eso que vas a escoger hacer, sea lo que sea. Mm, Y el que no trabaja se queda ahí. Es decir, yo creo que uno tiene que nacer y se tiene que hacer. Yo debería ser así. Yo he visto grandes interpretaciones de actores que no han pasado por una escuela y he visto pésimas interpretaciones de actores que han estudiado muchísimo, que han trabajado muchísimo. Así que yo creo que se necesitan, mm. no sé, yo diría que las dos, pero no ¿El, sé. el tren de Hollywood, te quisieras montar en ese tren o estás bien en Latinoamérica? El tren de Hollywood es algo que veo tan lejano y tan imposible y tan para otra gente como súper bendecida y afortunada en la vida, que eso yo en eso ni pienso. ¿Por qué, Andrés? Tú tienes todas las cualidades, las características. Y además, bueno, los acentos los aprendes muy bien. A mí yo Es no me como otro veo, idioma también, ¿no? no sé si será parte de mi inseguridad o de mi autoestima o qué, pero yo no me atrevo ni a pensar en eso. Mm, No soy ni siquiera capaz de imaginarme eso. Yo me pongo metas muy realizables en la vida, como mm, que quiero trabajar en una película argentina, ya, ya. Hollywood lo veo tan, pero tan imposible en la vida, mm. tan eso nunca me va a pasar, que yo prefiero, pues no pensar en eso, ¿para qué me voy a amargar? Bueno, pero bueno, quizás llegues con película extranjera, quién sabe, No, ¿no? no, 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 no tengo yo no tengo ni idea, ¿no? Lo que sí tengo claro en mi vida es que yo jamás voy a irme a Los Ángeles Mm, a tocar puertas y a perder tiempo, porque no creo en esa manera. Alguna gente lo ha hecho así y gozan de todo mi respeto y admiración porque qué berracos atreverse a hacer eso. sí. Yo soy de los que creo que algo tan gigantesco toca tu puerta. Estabas destinado, Mm, estaba escrito en tu destino. sí. Así hubieras metido la cabeza en un hueco, te la sacan de allá y te montan allá. ¿Tienes hijos, Andrés? Dos, Tienes dos. sí. ¿Cómo has hecho para lograr el equilibrio? Es decir, estás rodando la serie de Pablo Escobar, donde te toma preparación, donde tienes que estar en otro escenario, viajar por mucho tiempo, como fue también el caso de Hugo Chávez, esta del presidente. Bueno, ¿cómo logras ese equilibrio, no? De no sentirte un padre ausente. Mira, tengo una esposa maravillosa que, que me acompaña a todas partes y mi chiquito pues también, el grande ya no, porque ya está en la universidad, ya no me puede acompañar a todas partes, pero creo que eso tiene un poco que ver con lo ermitaño que soy yo. A mí la farándula como tal no me parece chévere. Yo no me divierto en los cócteles, yo no me divierto en las reuniones, yo no me divierto en lo que a muchos les encanta, a mí eso no me gusta. Entonces yo de verdad, yo salgo de rodar y yo me voy inmediatamente a mi casa. Tengo fama de como de ser muy antipático en ese sentido, porque nunca termino tomándome unas cervezas con mis Mm, compañeros, nunca termino en una discoteca, siempre termino en mi casa, porque a mí me encanta mi casa. Eh, entonces yo creo que tengo un polo a tierra muy poderoso. Me casé, gracias a Dios, con una persona que no tiene nada que ver con esto. mm, Y ella es mi polo a tierra, ¿entiendes? Ella es la que me... Yo llego a mi casa y yo no llego a hablar de actuación, ni de teatro, ni como si me hubiera casado con una actriz. Yo creo que esa mezcla actor-actriz es... Yo no sé cómo harán. Pero yo llego aquí y aquí se habla de la vida, y aquí se habla de la realidad, y aquí se sí, habla de las facturas, y aquí se habla de las enfermedades, y aquí se habla de la vida normal. Aquí no se mm, habla de... Yo aquí no puedo llegar a montar mi numerito, ¿me entiende? Porque tengo sí. tres personas que me dicen, papi, papi, no, 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 hijo, aquí no estamos en grabación, deje el show, papito, aquí no hay cámara, aquí esto es la vida real. Entonces eso yo lo agradezco mucho porque yo vivo la vida real, marica. Yo Sí.
yo no me la paso viendo a ver dónde hay una cámara y dónde hay un... Y entonces, ay, entonces yo voy y no me pierdo la inauguración de una cabina telefónica y entonces, la prensa, y, sí. Ah, Yo a mí eso me da mucha pena, a mí me da mucha vergüenza, a mí me gusta es quedarme en mi casita quietico. Últimamente yo solo estaba casi que yendo a los estrenos. ujú, Ya no, yo no, y te sí. digo otra cosa, entonces, Andrés, queremos para el Día del Padre un especial, ¿no? Yo me da pena, hay un especial del Día del Mango, del Día del Madre. Entonces yo me he alejado de todo eso y no estoy diciendo que eso esté mal, pero pues a mí no me gusta, a mí me gusta hablar de mi trabajo y entonces yo creo que tal vez ese puede ser el polo a tierra, ¿no? Que uno no se Ya, cree ni creerse el cuento, ni creerse bueno, ni creerse nada de eso. Este medio es muy mentiroso, amiga. Y a usted, y se lo digo yo, le voy a decir una cosa a usted. ujú, Yo ya sé lo que es ser el actor de moda. Uno es el actor de moda, que es diferente. ujú, De mi mañana, amiga, no va a estar hablando nadie. Nadie. Y entonces, si usted se monta en esa bola de la popularidad y se cree el gran actor, y cuando la ola se acaba, porque la ola se acaba, porque mañana sale otra serie y mañana sale otro actor mejor que usted. ujú. Es que ¿quién dice que usted es el mejor o el peor? Nadie puede decir eso. Entonces, cuando se acaba todo, ¿qué? Pues la casa. Yo ya sé lo que es ese giro, yo ya sé lo que es la caída libre, yo ya sé lo que es que a nadie lo llame a uno más, que a nadie le importe usted qué está haciendo. Este oficio es así, son crestas. Mm. Personaje, serie que le pegó al perro, usted, y silencio otra vez. Entonces, yo prefiero quedarme aquí anclado. Aquí no me Me, viene la ola y yo meto la cabeza. me queda poco tiempo, Andrés. Dígame, mi Pregunta que vida. tengo que hacerte. ¿Te gustaría representar a Maduro? No, ¿Por qué? mami, porque yo ya representé al papá de los pollitos. Ujú. Maduro, no, a mí no me interesa Maduro. Mucho más difícil Chávez que Maduro. Entonces, ¿para qué? Pues no. ¿Eres un flaco feliz? Soy un flaco con momentos felices. Ujú. Cuando rompo la dieta. Bueno, te voy a dejar libre para que rompas la dieta, te vayas a comer un Sí, mi postre amor. bien rico, un A cafecito. comer brownie. Oye, ha Dile sido, gracias, mi vida. por favor, ha sido un gusto conversar contigo, conocerte, Un conocer gusto. tus otros rostros, más allá de los personajes que te ha tocado, polémicos, que te ha tocado Bello. interpretar. Ha sido un gusto conversar contigo, Andrés. Te lo Gracias, mi Chile. agradezco. Un beso. Por Saludos favor, para ti. a ti Cuídate. también. Chao. Andrés Gracias. Parra fue mi invitado esta mañana aquí en Shirley Radio, desde Bogotá, nos atendió.